Sean todos bienvenidos. Tenemos el agrado de presentarles a nuestro amado hermano y pastor, Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Le rogamos al Señor que sean de bendición para sus vidas, como ya lo fue para las nuestras, y para así ir creciendo juntos, unánimes y en amor. Efesios capítulo 4, versículo 2, lo tenemos todo, hermanos. Amén. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Hasta ahí nomás, amados hermanos. Vamos a orar, vamos a encomendar las manos del Señor para que Él nos ministre, que nos hable, que Él haga todo conforme Él ya tiene preparado. Amén. Ore de su lugar, ayúdeme, oremos todos juntos. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias en esta tarde, gracias por este precioso momento en el cual estamos todos delante de tu presencia, grandes y pequeños reunidos en tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por habernos traído, gracias por haber, Señor, abierto este lugar donde nos congregamos, donde podemos oír tu palabra, Señor, donde tú nos hablas, Señor, donde tú hablas a nuestros corazones, Señor, y ahí encontramos, Señor, el rumbo para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que en esta tarde tú nos hables. Háblanos como solamente tú sabes hacerlo. Habla en nuestros corazones, porque cuando tú hablas, Señor, suceden cosas, Señor, y te damos gracias. Yo te ruego que conforme al don y a la gracia dada tú me concedas el poder hablar a tu pueblo, porque ciertamente están todos, Señor, todos delante de mí, pero para oírte a ti, Señor, creyendo y no dudando de que como siempre tú lo haces, también lo harás en esta tarde. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mi amado hermano. Alabado sea su nombre. El día sábado no va a haber evangelización, amados hermanos. Antes que me olvide, este día sábado no va a haber evangelización y luego todo continúa como lo venimos haciendo, amén. El día sábado hay escuelita, luego tenemos culto, el día domingo igual. Nomás antes que me olvide, quería avisarles que el día sábado no va a haber evangelización, sino que hasta el próximo sábado, amén. Bueno, amados hermanos, ahora sí vamos a la palabra, ¿no? Le damos gracias al Señor, ¿no?, por su palabra, por todas las cosas preciosas que Él viene hablando a nuestras vidas, ¿no? Y marcando ese rumbo tan necesario, ¿no?, para que nosotros podamos seguir, continuar en este precioso camino el cual hemos emprendido, este camino de fe, ¿no?, y deseando y anhelando alcanzar el final, ¿no?, de nuestra carrera. Así como el apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Este servicio y este camino y este servicio que hemos emprendido, ¿no?, y el cual estamos sirviendo al Señor, es hasta nuestro último día. Me dijo el pastor Pablo un día: hasta que nuestros ojos se cierren, ¿no? Y qué precioso es poder meditar en ese momento, ¿no?, en el cual nuestros ojos se cierren, ¿no? Poder que nos encuentren, ¿no?, sirviendo al Señor, llevando a cabo la tarea. No nos encuentre dando vuelta, no nos encuentre distraídos, sino siempre, ¿no?, trabajando, atentos en la obra del Señor, y por sobre todas las cosas, ¿no?, que podamos prestarle oído hasta nuestro último día a la voz del Señor. Amén. Porque ahí nos va a encontrar, amados hermanos, confiados, seguros de que hemos hecho todo conforme Él ha puesto delante de nosotros. Yo por eso le doy gracias al Señor, ¿no?, porque hoy meditaba y escribía un mensajito, ¿no?, en nuestro grupo, y decía: en este día el Señor nos va a hablar. Y ahí, ¿por qué? Porque ahí está la guía y la dirección para nuestras vidas, ¿no? Guía y dirección, ¿no? Y meditando un poco, no es lo mismo guía y dirección. Uno puede tener un guía, pero ese guía no tener la dirección, ¿no? Por eso que la palabra nos marca el rumbo a seguir, el rumbo a continuar. Y luego encontramos dentro de lo que Él nos habla guía y dirección, que no son la misma cosa. Uno puede tener guía y no tener dirección. Yo le puedo decir: vení que te guío, pero tal vez no tengo la dirección. La dirección es donde hay que llegar, ¿no? Y por eso que son dos cosas diferentes. Él nos guía, pero no solamente que nos guía, sino que nos da la dirección.
Ahí está nuestra seguridad. Por eso, amados hermanos, el valor y la importancia de estar acá y de oír su palabra. No solamente que Él nos va llevando, que Él va con nosotros, sino que Él tiene la dirección a donde tenemos que llegar. Alabado sea su nombre. Por eso, amados hermanos, ¿cómo no darle gracias al Señor? No, ¿cómo no esforzarnos? Como le ponía hoy, esforcémonos en la gracia. No, hagamos ese esfuerzo, tanto esfuerzo que hacemos para tantas cosas, y no tiene que ver con un esfuerzo tanto del cuerpo, sino de nuestra fe, con lo que hemos creído. Hoy Dios va a hablar a mi vida. ¿Cómo no voy a estar yo presente ahí? Como nos esforzamos para un trabajo, como nos esforzamos para trabajar toda la semana para que llegue el viernes, ¿no? Y poder tener esa abundancia tal vez de ese cheque. Que podamos esforzarnos, amados hermanos, porque nada tiene más valor que esto. No solamente hay guía, sino hay dirección. Él va con nosotros y Él tiene el lugar a donde tenemos que llegar y todas las cosas que tenemos que alcanzar. Por eso, amados hermanos, le damos gracias al Señor en esta tarde. Hoy me levantaba con un versículo, ¿no?, que está en Job, capítulo 23, versículo 13. Dice, si Él determina una cosa, dice, ¿quién lo hará cambiar? ¿No? Y nosotros atravesamos tantas situaciones en nuestro diario andar, amados hermanos, pero dice, si Él determina una cosa, ¿no?, ¿quién lo hará cambiar? Ahora ahí habla de la determinación de Él para hacer algo, pero luego dice que nada lo va a hacer cambiar. Dice, si Él, es como hace una pregunta, si Él determina una cosa, ¿quién lo va a hacer cambiar? Por más que le guste o no me guste, por más que podamos estar o no de acuerdo con lo que está aconteciendo. Dice, ¿quién lo va a hacer cambiar? Porque todo, dice, si Él determina, todo lo que Él tiene ya determinado, ya es conforme a su plan y su propósito. Él no hace por hacer, Él no improvisa. No es que algo se le salió del control, no, Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Si Él determina, ¿y por qué lo determinó? Porque ya está preparado. Ya está preparado todo lo que va a acontecer, lo que sí y lo que no, todo está preparado. Hay un plan y hay un propósito de parte de Él. No es ni suyo ni mío, nosotros entramos en Él. Por eso el oír su voz, saber para dónde es, guía y dirección. Rumbo, guía y dirección. Si Él determina una cosa, dice, ¿quién lo va a hacer cambiar? Él no cambia, su palabra no cambia. La dirección es la misma. ¿A dónde debemos de llegar? Y mientras vamos a ese lugar donde tenemos que llegar, Él nos va guiando. Él nos va guiando día tras día. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Muchas veces no entendemos lo que acontece. Muchas veces nos cuesta. Miramos a nuestro alrededor y no comprendemos. Pero debemos de estar seguros de algo, amados hermanos, de esto debemos de estar seguros, confiados y descansar. ¿En qué? En la segunda parte de ese versículo. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, y luego agrega, Él pues acabará todo lo que ha determinado de mí. De ahí debe de descansar. ¿Ve? Si Él determina una cosa, no, pero ¿por qué me está aconteciendo? ¿Por qué sucede? Podemos preguntarnos y llenarnos la cabeza de preguntas. Pero aunque entendamos o no, debemos de descansar en lo siguiente. Todo es un plan y un propósito de Dios. Y Él no improvisa, tiene el control. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Y no hay actitud que lo pueda hacer cambiar a Él. Veo que muchas veces yo puedo hacer algo que lo hace cambiar de actitud. A usted para conmigo. Ahora, ¿quién puede hacer algo para que Él cambie de actitud para con nosotros? ¿Cuándo Él le dejó de hablar? ¿Cuándo Él se apartó de usted? ¿Ve? Por eso que luego agrega, y ahí descansamos, Él pues acabará todo lo que tiene determinado para mí. Amén. Ahí debemos de descansar. Que no importa lo que esté aconteciendo, Él está trabajando. ¿Y cuál es, amados hermanos, nuestro descanso? Que Él pues acabará lo que tiene determinado de usted y de mí. Lo llevará a su final. Aunque veamos y sintamos tantas cosas, amados hermanos, Él lo va a acabar. Bendito sea su nombre. Amén. Por esto le damos gracias al Señor, amados hermanos, por su bendita palabra. Su palabra siempre nos alienta, ¿no?, a seguir, a estar confiado en Él.
que Él no cambia y que su palabra no cambia. Cuántas cosas uno hace o deja de hacer y parece que todos se alejaron, pero Él nunca se va a alejar. Dice que no hay nada creado que ya nos pueda separar de su amor. Ya no hay nada creado, no hay muerte, no hay vida, ni lo presente, ni lo porvenir, y ya luego se quedó sin adjetivo y dice, ni ninguna otra cosa creada. Ya no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Amén. Así que, mis amados hermanos, quería compartirle con eso, ¿no? esta porción de palabra, ¿no? Que tiene que ver con lo que acontece, ¿no? Y la seguridad de que Él está obrando, Él está trabajando. Aunque muchas veces nos pueda costar o no entender, ¿no? Su obra. Su obra es extraña, pero es perfecta. Una cosa extraña es como que uno no le encuentra la vuelta, ¿no? Algo que es extraño para uno no le termina de cerrar tal vez a uno naturalmente, pero aunque sea extraña su obra, es perfecta. Y de eso debemos estar seguros. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, hemos leído esta palabra en este versículo 2, de capítulo 4, versículo 2 de Efesios, que tiene que ver con lo que el Señor nos viene hablando en cuanto a la unidad. Y yo sé que ustedes también estuvieron viendo esto un poco en cuanto al fin de semana, ¿no? Y le damos gracias al Señor por la importancia, ¿no? La importancia que tiene esto, ¿no? La unidad. La unidad, amados hermanos, por eso que el título de esta tarde, ¿no? Es conservando la unidad. ¿No? El que podamos nosotros ir conservándola, y ahora vamos a ver, ¿no? Si el Señor lo permite, entre hoy, el día sábado y el día domingo, vamos viendo tres puntos tan importantes para que nosotros podamos verlos y entenderlos y estar atento a ¿qué? A esto, al poder ir conservando. ¿Por qué? Porque las situaciones vienen, se presentan, ¿no? Y lo que nuestro trabajo, su trabajo y mi trabajo es poder conservar ¿qué? Esta unidad, ¿no? Que es tan importante, amados hermanos, que al ser tan importante se convierte en una necesidad. No, algo que es tan importante que ya pasa a convirtiéndose en algo necesario. Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice, unidos en amor hasta alcanzar. ¿Por qué hablamos de algo que ya es necesario? Porque dice, unidos en amor hasta alcanzar. Entonces, conservando la unidad. ¿Por qué? Por las cosas que tenemos que alcanzar. ¿Y cómo se alcanzan? Y unidos. No, Efesios 4:13, unidos, dice hasta alcanzar, y dice hasta que todos lleguemos a la unidad. Entonces vamos hacia un lugar, ¿de qué manera? Y unidos. Por eso la importancia para poder llegar, ¿de qué? De poder conservarla. No, y acá este capítulo 4, el día jueves pasado, estuvimos viendo nosotros una parte, ¿no? De la importancia de lo que explica acá el apóstol Pablo, ¿no? En cuanto a la unidad, ¿no? Y lo necesario que es el poder conservarla. Nosotros vimos que unidad tiene que ver con estar de acuerdo. Dice, andarán dos unidos si no están de acuerdo, y claramente que no. Uno tiene un pensamiento y otro tiene otro, no une. No, el no estar de acuerdo, no hay unidad. ¿Por qué? Porque unidad tiene que ver con el acuerdo y con la armonía. No se puede estar unidos si no estamos de acuerdo, y mucho menos encontrar la armonía, mucho menos, ¿no? El acuerdo tiene que ver con una decisión. Unidad, acuerdo, armonía. Ahora, ¿qué es el acuerdo? El acuerdo habla de una decisión. Yo no estoy de acuerdo por obligación. Tiene que ser una decisión mía, acercarme, ¿qué? A encontrar ese acuerdo. Ahora, ¿cómo nos llegamos a ese punto de acuerdo? Por medio de la palabra de Dios. Ya vimos esto días atrás, que ¿cuál es el punto de acuerdo? El punto de reunión, el punto donde nos encontramos todos, en la palabra de Dios. No llegamos a un acuerdo en lo que yo pienso o en lo que el hermano piensa, no. Se llega a un acuerdo, y esto, lo que vamos a ver en este día, sobrepasa el lugar porque pareciese muchas veces que uno lo toma solo para la congregación. Y el estar de acuerdo, amados hermanos, la unidad, el estar de acuerdo y la armonía, lo sobrepasa, va mucho más allá. Tiene que ver con nuestras vidas, donde sea que estemos. Mucho más en un hogar, no que tantos inconvenientes pasan.
No que no hay acuerdo. ¿Por qué? Amados hermanos, porque no se ve la armonía. No hay armonía, no hay acuerdo. No están unidos, no hay unidad. Por eso que el acuerdo no tiene que ver con una obligación. Yo no puedo obligar a algo. Acá el acuerdo habla de una, amados hermanos, de una decisión en el corazón. Tiene que ver más con una persuasión. ¿Por qué nos ponemos de acuerdo? Porque fui persuadido. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fui persuadido. No porque me pareció bueno lo que me comentó este o tal persona. No, es lo que Dios dice. Ahí está el principio de la unidad, en el acuerdo. ¿En el acuerdo en qué? En la palabra de Dios. Una decisión, una unión, un compromiso. Un compromiso por causa de que fui persuadido. Y de ahí la armonía. Y la armonía ya tiene que ver con cada cosa en su lugar. Acuerdo, armonía. Cada cosa en su lugar. Y pusimos de ejemplo a los músicos. ¿Por qué? Porque cada uno está en su lugar, en un orden. Entonces vemos la unidad, el acuerdo y la armonía. Y esto sobrepasa este lugar. ¿Y por qué vemos esto? Porque ahora vamos a ver la importancia de conservar la unidad. ¿Y de qué manera? Y acá están estos versículos. En estos versículos lo explica el apóstol Pablo, amados hermanos. Y comienza de qué manera, y en el acuerdo. Por eso que el apóstol Pablo, antes de explicar, antes de decir en el versículo 4, solícitos en guardar la unidad, explica mucho antes. Hay mucho antes que hablar de solícitos en guardar la unidad. Por eso que él comienza de esta manera: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Pero comienza, que esto también ya lo vimos, estamos haciendo un repaso, de esta manera: yo pues preso en el Señor. Y ahí, amados hermanos, es el comienzo de todo. Acá ya habla de un acuerdo, de Él para con la palabra, de Él para con su Señor. Porque no puede haber unidad, amados hermanos, si no estamos de acuerdo. Y hay algo que debemos de encontrar, que es el punto de reunión, el punto de acuerdo, y es la palabra de Dios. Nunca vamos a estar unidos, si no hablando de visiblemente, ¿no? Nosotros ya estamos unidos en el Espíritu. Pero hablamos de esto visible que se tiene que ver, que es lo que venimos hablando, para que se pueda ver, hacer notorio esta unidad de cuerpo, que es la iglesia. Pero la unidad sobrepasa el lugar de acá de reunión, sino que se vea también en nuestros hogares, que hay unidad, que hay acuerdo y que hay armonía. Ahora salimos de ahí, vamos al trabajo, igualmente, amados hermanos. Ahora el apóstol Pablo comienza: yo pues preso. Y ahí está el tema: preso del Señor. ¿Por obligación? No, por persuasión. Fue convencido a través de la palabra del apóstol Pablo. Y dice: yo pues preso del Señor. Y esa palabra preso tiene que ver unido. Él está unido, atado, cautivo. Y luego de acuerdo. Yo pues preso en el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy preso, estoy cautivo, atado, unido, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Con quién? Con mi Señor. ¿Ve? Esto, amados hermanos, marca la gran diferencia de todo. Acá es la clave, el estar de acuerdo. Pero muchas veces hablamos de estar de acuerdo entre nosotros, y sí, pero ¿cómo llegamos? Por medio de la palabra. Pero para estar de acuerdo por medio de la palabra, primero tenemos que estar de acuerdo con el dador de la palabra, con lo que Él es, con lo que Él dice y con lo que Él hace. Eso es estar de acuerdo, y de ahí la unidad. Y luego no la armonía. Bendito sea su nombre. Esto, amados hermanos, es una realidad, es una necesidad, el poder entender estas cosas. Por eso que dice: yo pues preso del Señor. Ustedes estuvieron viendo Hebreos, ¿no? Capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No, permanezca. Algo que tiene que permanecer. Ahora, cuando decimos que algo permanezca, es en contra de. No es porque algo va a venir a empujar, algo va a venir a querer derribar, algo va a venir en contra de. El amor fraternal es el amor de hermano, es la hermandad. Dice: permanezca.
Ahora, para que permanezca, amados hermanos, para que yo lo pueda, por eso dice conservar la unidad, conservar, nosotros vamos conservando. ¿Y de qué manera? No, va a venir a golpear, que nada te mueva. Permanecer es, yo me quedo acá y nadie me mueve. Por más que venga el hermano y me quiera empujar, o venga el viento, lo que venga, yo me quedo acá. Ahora, en contra de, no, dice, permanezca el amor fraternal de hermanos. Ahora, ¿cuántas situaciones y vienen a nuestro alrededor y quieren voltear, quieren tirar? Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Permanecer, sostenernos. Que nada ni nadie nos mueva o venga a querer interponerse en la relación con mi hermano. Por eso dice, permanezca. Ahora, ¿cómo hago para que esto permanezca? ¿Cómo hago yo para sostenerme? Tengo que estar totalmente de acuerdo con Dios y su palabra para poder entender quién soy y quién es y quiénes somos. Por eso que dice, permanezca el amor fraternal. ¿Cómo el amor fraternal? El amor para con tu hermano. Tengo que estar de acuerdo quién soy yo y quién es mi hermano, para yo poder sostenerlo. Y guardar, ¿qué? Conservar la unidad. Que nada me venga a separar. Ahora, si no estoy de acuerdo, si a este sí lo quiero y a aquel no, ¿ve? Me estoy separando en algún lado. Entonces no estoy totalmente de acuerdo de que todos son mis hermanos y todos son mis hermanas. ¿Ve? Por eso que el acuerdo es muy importante, amados hermanos. Por eso que dice, permanezca. Permanezca. ¿Y de qué manera? Estoy totalmente de acuerdo. Pablo dice, yo pues preso en el Señor. Yo pues preso en el Señor. No se lo puedo pasar a otro. No puedo decir, somos todos presos del Señor. Yo estoy de acuerdo. Yo sí estoy totalmente de acuerdo, decía el apóstol Pablo. Unido, atado, cautivo. A quien Él es, dice y hace. Es totalmente de acuerdo. Bendito sea su nombre. Por eso que él dice, yo pues preso en el Señor. Ahora, dice, conservando la unidad. Lo que vamos a ver el día de hoy es la humildad. Dice, conservando la unidad. ¿De qué manera? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, porque fuiste llamada. Y acá empieza el tema. Dice, con toda humildad. Luego dice, con mansedumbre. Y luego dice, soportándonos los unos a los otros. Hoy vamos a ver la humildad. Después vamos a ver la mansedumbre. Y luego vamos a cerrar con el poder soportarnos los unos a los otros. Estos tres hacen que conservemos, que vayamos conservando la unidad. Y que nada ni nadie nos venga a separar, a interferir en esta relación. Ahora, ¿cuál es el comienzo de todo esto? El acuerdo. Yo pues preso en el Señor, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, dice con toda humildad. Y esto, amados hermanos, como les digo y les repito, va mucho más allá que este lugar. Debemos de tomar esto y llevarlo a donde sea que vayamos. La humildad, amados hermanos, la humildad es algo que se aprende. El Señor en el capítulo 11, 29 dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, la humildad no es una emoción. La humildad, amados hermanos, es algo que se forma en el corazón. Por eso que esto es algo que se forma, esto es algo que se desea. Él dice, aprended de mí. Entonces Él está dispuesto a enseñar. Ahora, ¿quién está dispuesto a aprender? ¿Quién quiere aprender? Dice, aprended de mí. Él está dispuesto a enseñar. Si yo le digo, vení que te voy a enseñar, vení y aprended de mí, es porque te voy a enseñar. Ahora Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces la humildad es algo que se aprende. Ahora, luego dice, solícitos en guardar. Pero ¿cuál es el comienzo de todo esto? El acuerdo primero. Y dice, con toda humildad. Dice, con toda humildad. Y acá vamos a ver algo tan preciado, precioso, que es la humildad. Que es totalmente contrario a la altivez, a la soberbia, al orgullo.
Todos esos condimentos separan. Separan, amados hermanos. Por eso que conservando la unidad. ¿Y cómo comenzamos? Con el acuerdo con lo que Dios dice primeramente. Y dice con toda humildad. Ni siquiera se requiere un poco, es con todo. Es toda humildad. Por eso que acá habla del corazón. Y no de una emoción, no de un momento. Humildad. Humildad, amados hermanos, ya hemos visto un poco, es aquello que no se levanta del piso, algo que se mantiene en un lugar. Dice que no se levanta. Si no se levanta es porque se mantiene en un lugar. Que no se sale de su forma o lugar. Que está de acuerdo con su forma, su manera y el lugar que tiene. Eso es ser humilde. Dice, hablando de la unidad, habla para poder conservarla, dice, con toda humildad. Ahora, algo que no se mueve de un lugar. Porque acá dice que no se levanta del piso. Si no se levanta es porque permanece ahí. Nosotros sabemos que en el capítulo 3, 8, Pablo dice, yo que soy menos que el más pequeño. Y ahí se queda. Constantemente muestra ese lugar, esa posición que tomó de humildad. Ahora, estar de acuerdo con el lugar, la forma, la manera, habla de algo, de alguien humilde. Lo contrario es la altivez, la soberbia. ¿Dónde encontramos esto? El humilde no se mueve, se queda ahí, en el lugar que tiene. Ahora, lo contrario, ¿dónde lo encontramos? Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, ninguno. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Oiga, ninguno. ¿A quién? Ninguno. Tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa en sí con cordura. Ahora, habla de su forma, habla de su lugar. Y dice, no pienses más que eso, no te vayas más allá, no te creas más que nadie. Y luego dice, ¿por qué? Versículo 4 adelante por ahí, dice, porque somos un cuerpo. Y miembros los unos a los otros. Y cada uno tiene una función. Léalo ustedes, esto es lo que les digo es así, después léalo. Romanos 12, 3, 4 y 5 ahí. Ahora, ninguno tenga más alto concepto. Hablamos de conservar la unidad por medio de la humildad, que se mantiene donde tiene que estar. No se mueve de ahí, está bien con su lugar. Dice, ninguno tenga más alto concepto. ¿Por qué? ¿Por qué ninguno tenga más alto concepto? Porque somos un cuerpo y cada uno tiene una función. Y esa función es dada por Dios. Entonces, ¿dónde está el comienzo de la unidad? En estar de acuerdo con Él, con su palabra, donde Él nos puso, donde Él lo ubicó, en la función que le tocó. Ahora, aquel que tiene más alto concepto de sí, ¿qué sucede? Aumenta aumenta, amados hermanos, su posición, su estatura. Y tiene que cumplir una función, pero no puede, no entra, porque se salió de su forma habitual. Se cree más de lo que se tiene que creer. Y no encaja, no, está fuera, se separa. Por eso que ahí habla de las funciones del cuerpo. Y dice, ninguno tenga más alto concepto. Ahora, por eso que estar de acuerdo, primeramente, estar de acuerdo con su palabra. Yo pues preso en el Señor, estoy totalmente de acuerdo. Lo que Él dice, yo hago. Lo que Él dice, así es. Eso es estar preso del Señor, prisionero de su amor. Pero aquel que tiene más alto concepto, ¿por qué? Por la causa de la altivez, el orgullo. ¿Qué es lo que sucede? Se sale del lugar. Se sale del lugar, no encaja. Por un desacuerdo con la palabra. Por eso, mis amados hermanos, qué tremendo es tener más alto concepto de sí. Por eso que dice, conservemos la unidad. ¿De qué manera?
con toda humildad. Es permanecer en el lugar que te toca. Ahora, esto, por eso que decimos que sobrepasa todo. Este lugar llega a nuestro hogar, a nuestro trabajo. ¿Cuántas veces, amados hermanos, tenemos más alto concepto? La esposa piensa que es mejor que el esposo en cómo se dirige el hogar. El esposo no hace caso a la palabra de Dios y lo dirige como él piensa. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? No se llega a la armonía porque no hay un previo acuerdo. Hay otro pensamiento que no proviene de lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo se conserva la unidad del hogar para llegar a ese acuerdo y a esa armonía? La altivez, el orgullo, no, a mí nadie me dice nada. Preguntémosle al pastor, no, ¿para qué le vamos a preguntar? No. No estamos de acuerdo con lo que Dios dice. Entonces, no va a haber, amados hermanos, nunca armonía. No se conserva la unidad. Hay más alto concepto de sí que el que uno tiene que tener. Ahora, eso pasa acá también en la congregación. Y pasa también hasta en el trabajo. No se reciben las órdenes de aquel que está puesto ahí como patrón. No se reciben las órdenes. ¿Por qué? Porque yo pienso que hay que hacerlo de otra manera. Yo pienso que es así, que es asá. Ahora, amados hermanos, el patrón también es establecido por Dios. Entonces no puede todo fluir, no se puede alcanzar la armonía ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en el hogar, porque no hay un acuerdo con lo que Dios dice primeramente. Por eso que, amados hermanos, el humilde es aquel que está en el lugar que Dios dice que hay que estar. El que me tocó, ese es, y ese es mi lugar. De acuerdo con todo lo que Él es, dice y hace. Preso del Señor, yo pues, preso del Señor. Ahí no lo pudo meter a nadie. Porque es una decisión propia de cada uno. Estar de acuerdo con Él primeramente. Salirse del lugar, todo un tema. La falta de humildad te hace salir del lugar. No se recibe lo que Dios dice porque yo pienso el orgullo, la altivez. A mí nadie me va a decir nada. No hay armonía. No hay ni siquiera armonía en tu corazón. Esto causa mucho problema. Esto causa división. Los hogares están divididos. La esposa, el esposo y los hijos, todo en su lugar. Uno acá, otro allá, en el lugar que ellos quieren. Eso es lo que hace, amados hermanos, la altivez, el orgullo. Aquel que tiene más alto concepto de sí. No, mi esposo a mí no me va a decir nada. Y así viceversa. Y los hijos con los padres. Y acá en la iglesia igual. Los hermanos con el pastor, los diáconos. Así pasa. Ahora, ¿cómo se conserva la unidad? Y con toda humildad. Estando de acuerdo con lo que Él dice en su palabra. Acá está todo, amados hermanos. Este versículo lo explica. Mira, amados hermanos, tan claramente está. Por eso que, ¿qué es lo que sucede? Y divisiones por todos lados. En las congregaciones. ¿Por qué el diácono se va para otro lado y se arma una congregación por ahí? O los músicos también, ¿no? Agarran y se van para un lado, para otro. No están de acuerdo con lo que Dios dice. Parece que no están de acuerdo con el pastor, pero no, en sí no están de acuerdo con lo que Dios estableció. Ahora, armonía en ningún lado. Y así está hoy las congregaciones, todas separadas, todas conforme desean, quieren, la altivez, están fuera de lugar. Acá habla de un cuerpo, Romanos capítulo 12 habla de un cuerpo y cada función y la función de cada miembro. Pero para estar en ese lugar es con toda humildad, no hay de otra manera. Es recibir la orden y ejecutarla y estar contento con el lugar que me toca. Estar contento con el lugar que me toca para preservar la unidad y encontrar la armonía. Encontrar la armonía. Dice, con toda humildad. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 19, dice, sirviendo al Señor, dice, con toda humildad.
¿Cómo se sirve al Señor? No hay otra forma. Yo cuando leo esto digo, no hay otra forma. No hay otra forma de servir a Dios, sino es con toda humildad. Porque el humilde recibe, el humilde está de acuerdo con lo que Dios es, dice y hace, esas tres cosas. Está totalmente de acuerdo. Y así uno sirve a Dios. No se puede servir como uno quiere. No puedo yo pensar que soy más que todos ustedes, o ustedes que yo, o él de él. ¿A dónde va a ir esta congregación así? La unidad visible, con toda humildad. No hay otra manera. Lo mismo en el hogar, lo mismo en el trabajo y donde sea que usted esté. Esté contento con el lugar que le toca. Eso es ser humilde. ¿Por qué siempre estar pensando que puede hacerlo o no de otra manera mejor? Eso lo está separando constantemente. En el momento que usted piensa que su patrón es mejor, se separó de su patrón. Aunque puede estar parado al lado, pero en su corazón está separado. En el hogar lo mismo. En cuanto los hijos piensan que son mejores con los padres, se separaron. Aunque vivan todos bajo una misma casa. Lo mismo pasa con la esposa y el esposo, igual. Igual. Están todos adentro, pero todos separados. Todos piensan de una forma. No hay acuerdo, no hay unidad, no hay armonía. Por eso que la palabra viene para que encontremos todo el punto. Todo el punto, amados hermanos. Sirviendo al Señor con toda humildad, dijo Pablo. No hay otra manera. Él se había puesto esa palabra, servir se había hecho hacerse siervo de todos para el servicio. Se hizo siervo de todo, el más pequeño, a servir. Aprendió de aquel, amados hermanos. ¿Sabe de quién aprendió? De aquel que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Pablo vino a servir, pero todos quieren ser servidos. Amén. ¿Por qué uno tiene más alto concepto de sí que el que debe tener? Porque quiere que lo aplaudan, quiere que lo reconozcan. El apóstol Pablo dijo, yo soy el más pequeño que el pequeño de todos los santos. ¿Ve? ¿Ve cómo falta la humildad para unir? Para que se vea visible la unidad del espíritu y de la fe. Falta humildad, amados hermanos. El apóstol Pablo dice, sirviendo con toda humildad. ¿Por qué? Porque él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y él mostró el camino, él mostró la forma. No dice, el Hijo no ha venido a servir, no a ser servido, sino a servir. Y a dar su vida en rescate. Dice el Hijo, él mismo, ¿a qué vino? A servir, no a ser servido. ¿Y por qué todos quieren que lo sirvan? Y si no me sirven, me voy. Siempre el orgullo, amados hermanos, la altivez, dividiendo, separando. Y hoy todos están separados, muchas congregaciones. ¿Por qué? Por esto. No hay acuerdo, oiga, con lo que Dios dice. Y ahí está el gran problema, no estar de acuerdo con lo que Dios dice. Ahí comienza todo. Así que, amados hermanos, miremos esto. Conservemos la unidad y aprended de mí, que soy manso y humilde. Esto se aprende, se desea, se anhela. Pero ¿dónde está el comienzo? De acuerdo con lo que Dios dice. Amén. Lo que tú dices es así, Señor. Lo entienda o no lo entienda. Yo quiero alcanzar todas estas cosas y el comienzo es el acuerdo con Él, con lo que Dios dice. Conservando la unidad. Amén. Proverbios 22:4, y con esto termino. Mire, hablando de la humildad, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Remuneración es el pago, es lo que da, es el resultado de la humildad. Dice proverbio, ¿no? Sabiduría, dice riquezas. Y no habla de cuenta en el banco, sino de los adornos que Dios da. Amén. Cosas espirituales. Amén.
cosas que no perecen, que son del cielo, acá en la tierra, que están para usted y para mí. Amén. Pablo la tenía clara siempre, yo sirviendo a Dios con toda humildad. Aleluya. Y era para mí el más grande de todos, pero para él era el más pequeño de todos. Amén. Nunca se salió de su lugar. Nunca se salió de su lugar. Por eso que dice riquezas, honra. Pero el altivo quiere no la honra de todo y no recibe nada. Al altivo, no, Dios lo mira de lejos. Y al humilde Dios lo atiende de cerca. Por eso que dice riquezas, honra y vida. Es la remuneración de la humildad. Aleluya. Así que, amados hermanos, a conservar la unidad. ¿De qué manera? No hay otra. Comencemos con el acuerdo, con su palabra. Yo pues preso en el Señor. Que cada uno pueda tomar esa decisión. Esclavo de Jesucristo, estoy totalmente de acuerdo con lo que Él dice. Acá habla de preso voluntario. ¿Por qué preso voluntario? Porque está de acuerdo con lo que Él es. Dice y hace. Aleluya. Así que, amados hermanos, recuerde esto. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Conservémosla, la unidad, Amén. con toda humildad. Amén. Amén. Hasta acá por hoy, amados hermanos, nos ponemos de pie. Bendito sea su nombre, vamos a orar. El sábado, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando de la mansedumbre. Y ya el domingo de soportaron los unos a los otros. Amén. No se puede soportar si no hay humildad y mansedumbre. Aleluya. Oramos, Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por tu humilde y santa. Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza. Si necesitan comunicarse con nosotros, nuestro email es dedodediosmanteca@gmail.com. Gracias nuevamente.